Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 5, donde dice: De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Comienza diciendo este versículo: de tal hombre me gloriaré. Pablo puede jactarse y gloriarse del hombre que, unido a Cristo y llevado por él, tuvo esas manifestaciones gloriosas. Y note que todo lo que tiene como cristiano, hombre en Cristo, lo recibe de él, para quien es toda la gloria. Note que la traslación de que fue objeto era razón para jactarse, porque había sido una manifestación del poder de Dios y no suponía superioridad alguna por su parte de que la hiciese posible. Sigue diciendo este versículo: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero está también el hombre natural, que de por sí no tiene más que debilidades y fraquezas. Por tanto, no tiene nada de qué gloriarse, ya que el apóstol reconoce sus fraquezas y limitaciones, como también lo hace en Romanos capítulo 7, los versículos 14 al 24. Y se presenta aquí no una dualidad de personas, sino dos posiciones diferentes, ya que una es la del Pablo, que es trasladado al cielo y oye maravillas admirables, y otra es la del Pablo que hace las obras del ministerio en la tierra en medio de conflicto y también de debilidades. De manera que, en lugar de jactarse él de sus visiones, lo hace en sus debilidades, muchas de las cuales se han enumerado ya en la relación anterior, como por ejemplo el capítulo 11, los versículos 23 al 33. Pero con toda probabilidad, el Señor permitió a Pablo las visiones celestiales llevándolo a su presencia para ver y oír cosas inefables, a fin de animarlo en la ardua labor que tenía que hacer en el ministerio apostólico, al que había sido el llamado. Y sobre esto escribe Kitemayer cuando dice: cuando Jesús llamó a Pablo cerca de Damasco, lo eligió para que fuese un testigo de los gentiles y le dijo cuánto tendría que sufrir por el nombre de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y los versículos 15 y 16. Pablo enfrentó la derrota en Damasco y tuvo que huir al lugar seguro, amparado por la oscuridad, como nos muestra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y los versículos 32 y 33. Su ministerio en Jerusalén llevó a un abrupto final cuando sus adversarios trataron de asesinarlo y sus amigos tuvieron que embarcarlo a bordo de una nave rumbo a Tarso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 29 y 30. Y durante el establecimiento de iglesias en la provincia de Siria y Cilicia, fue azotado y golpeado por judíos y gentiles. Capítulo 11, versículos 23 al 25. Se puede sospechar que debió haber sufrido desaliento también. Sin embargo, durante el tiempo que pasó en las provincias, Dios le dio la oportunidad especial de entrar al cielo, con el propósito de fortalecer a Pablo en su apostolado. Valoró mucho más las visiones y las revelaciones que continuaron alentando su espíritu mientras cumplía en su tarea apostólica. De hecho, de todos los servidores de Dios, él fue el más privilegiado. Fin de la cita. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: sin embargo, si quisiera gloriarme,
no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí se ve u oye de mí. Comienza diciendo este versículo: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Si quisiera seguir jactándose en sus acciones y experiencias, podía seguir haciéndolo, puesto que todo cuanto hacía era completamente verdad. Él había dicho solo algunas de las muchas cosas que podría seguir añadiendo. A la relación, todas ellas eran ciertas. Si decidiera por otro lado seguir haciéndolo, no sería jactancioso, porque estaría diciendo la verdad. Continúa diciendo este versículo: pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí se ve u oye de mí. Note que Pablo prefería dejar de relatar lo que podía enardecerle delante de otros, que sirviera a otros para engrandecerlo más allá de lo que era conveniente. Tampoco puede olvidarse que dentro de la iglesia había un partido que tomaba el nombre de Pablo. Estos también podrían tomar las perfecciones y éxitos del apóstol para enaltecerle como superior a todos. Pero también otros podrían tomar todas las referencias personales para pensar de él contrariamente a lo que realmente era. El apóstol note que él no deseaba convertirse en un hombre que acaparase la atención hacia su persona, ya que no pretendía dar pie a la creación de un hombre legendario, de manera que, en lugar de juzgarlo por los hechos, prefería que lo hiciesen por lo que vio y oyó, es decir, por sus visiones y revelaciones que nadie podía considerarlas como asuntos conseguidos personalmente. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Comienza diciendo este versículo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Las revelaciones y visiones que el apóstol tuvo pudieran hacer que se enaltece más allá de lo debido. Tampoco debe olvidarse que, aunque apóstol y asistido por la gracia, no era impecable, sino que era un ser humano, ya que las revelaciones eran de tal naturaleza que podrían llevarle al orgullo que combatía. Las distinciones que Dios concedió a Pablo podían actuar en la carne para elevarlo indebidamente. Sigue diciendo este versículo: me fue dado un aguijón en mi carne. Dios asiste al apóstol en una situación que pudiera exaltarse sobremanera, permitiéndole una experiencia compleja en su propia carne. Y note cómo el apóstol afirma que le fue dada. Por tanto, si era, como dijo luego, un mensajero de Satanás, tiene necesariamente que ser una concesión divina. Sin el permiso de Dios no podría actuar en el apóstol, ya que hay que determinar algunas cosas que resultan un tanto complejas en la interpretación de este texto. Note, primeramente, lo que le fue dado es un aguijón, es decir, una espina, un instrumento que produce daño o cuanto menos dolor en el momento de ser aplicado. Esta espina, dice Pablo, está en la carne. Algunos traducen para mi carne. Pero sea cual sea la equivalencia dinámica, es necesario determinar que se ha de entender aquí por carne. Con otros escritores del Nuevo Testamento, para Pablo, la acepción de carne es doble, ya que por un lado equivale a debilidad propia del cuerpo humano con sus debilidades físicas del envejecimiento, las enfermedades
y en general el deterioro propio de la naturaleza del hombre. Refiriéndose a él mismo escribe: lo que ahora vivo en la carne. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es, en el decurso diario de la vida, en la forma propia de la vida humana. Pero también, por otro lado, carne es usada por Pablo y otros escritores en sentido de la naturaleza caída, que produce obras contrarias y en oposición al espíritu, como señala Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21. La carne establece la identidad en el sentido pecaminoso que se manifiesta en ocasiones en el creyente. Y esa es también la experiencia propia del apóstol, cuando escribe que él desea hacer el bien, comportarse conforme a la voluntad de Dios, es decir, vivir una vida de santidad. Pero sin embargo encuentra que él, como hombre, es carnal, vendido al pecado, de manera que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos capítulo 7, versículo 15. Por tanto, Pablo está detectando que en él hay una ley que lo lleva cautivo a la ley del pecado, lo que está en mis miembros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Note que el apóstol utiliza muchas más veces el término carne en sentido de naturaleza pecaminosa, señalando a los creyentes que bajo su influencia están haciendo lo que desagrada a Dios, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos 1 al 4. Pablo podía estar usando el sustantivo carne en el pasaje en cualquiera de los dos sentidos, pero con todo, para un hebreo como es Pablo, carne significa generalmente el cuerpo vivo, es decir, el conjunto integral del hombre con su naturaleza que incluye la debilidad, que carece de poder personal y de la fuerza propia de Dios. Pero con seguridad, el sentido de carne como expresión de naturaleza caída es el que Pablo da aquí al término, es decir, Dios permite un aguijón en su carne humana. Si es complejo determinar el sentido de carne, no lo es menos establecer que es el mensajero de Satanás, literalmente ángel de Satanás, que actúa como aguijón en su carne. Se entiende que Dios permitió que Satanás actuase en la carne de Pablo para que no se exaltase. Sin duda, surge aquí la pregunta: ¿por qué puede actuar en Pablo? La respuesta no puede ser otra que una acción en la soberanía de Dios, ya que Satanás no puede actuar contra el creyente sin permiso de parte de Dios. Y el ejemplo de Job es bien elocuente, ya que las acciones que el diablo produjo en la vida de quien era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1 y versículo 1. Note que fue posible cuando Dios le concedió hacerlo. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job capítulo 1, versículo 12. Y más adelante, en la segunda ocasión en que se presenta delante de Dios, le dijo: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job capítulo 2, versículo 6. Del mismo modo, Satanás pidió a Dios para poder sandarear también a los creyentes como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y por esa razón, las pruebas que afligen al cristiano son concesión divina. Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4. Y note que estas pueden ser diversas y diferentes, como por ejemplo enfermedad, persecución, etc.
Satanás actúa también en la tentación, procurando la caída del creyente, para lo que sólo puede acceder por las únicas 3 puertas que se le permiten, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Utiliza para ello nuestra naturaleza y en ocasiones consigue derrotarnos, y lo hace si no usamos toda la armadura de parte de Dios. Note que el aguijón pincha y además lastima, pero el mensajero de Satanás abofetea, esto es, humilla, que es lo que caracteriza a la bofetada. Por tanto, el sufrimiento y la humillación previenen el orgullo que pudiera seguir de las visiones y revelaciones que el apóstol había recibido. De ahí las 2 expresiones, para que me abofetee y para que no me enorgullezca, se complementan y explican también mutuamente. Sigue diciendo este versículo: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol dice que ese mensajero de Satanás lo abofetea. En el caso de Pablo, caben 2 posiciones, ya que si se trata de carne como debilidad propia del hombre, pudiera tratarse de algún trastorno orgánico o de alguna enfermedad. En caso de que se trate de la carne como naturaleza caída, estaría refiriéndose a las debilidades espirituales que pueden afectar al creyente, de la que el apóstol no estaba exento. La misión del mensajero de Satanás era abofetearlo, cuya acción se relaciona con la humillación, es decir, procurar humillar a Pablo. Esa indefinición del texto conduce a una larga serie de propuestas que procuran establecer el sentido del aguijón en la carne, al que se está refiriendo el apóstol. Y baste mencionarlo, solo las más comunes. La patrísticas considera que se trata de sufrimientos causados en el ministerio apostólico que servían también de corrección. Y sobre esto escribe Tertuliano cuando dice: el derecho de tentar a los justos se le ha concedido bien como provocado o provocante de su tentación, bien para que el pecador, censurado, se libre de sus tormentos, como los verdugos en un castigo, y así sucedió a Saúl. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu malo que venía del Señor le perturbaba. Alguna vez también estas pruebas sirven para comenzar a corregirnos, como refiere el apóstol, que le fue dado un aguijón, cuan ángel de Satanás, para hacerle sufrir. Pero no le está permitido al diablo humillar a los santos mediante la tribulación de la carne, excepto para ejercitar su paciencia y fortalecer su virtud, mediante el sentimiento de su debilidad. Por eso el apóstol mismo entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro, para que aprendieran a no blasfemar. Así también Severiano, la mayoría cree que habla como teniendo un dolor de cabeza, pero en verdad se refiere a las persecuciones, porque las pruebas se producían a causa de la energía diabólica. Fin de la cita de Tertuliano. Por otro lado, Agustín consideraba que se trataba de una enfermedad, cuando dice que no le quita al apóstol el aguijón de la carne, aunque se lo pida 3 veces, para que la virtud se perfeccione en la enfermedad. Nótese que los antiguos como Tertuliano, Crisóstomo y Jerónimo hablan de fuertes dolores de cabeza y oídos. También desde Crisóstomo e incluso modernos se presentó como explicación al aguijón, como las persecuciones de los judíos
suponiendo que Pablo usa simbólicamente las palabras de Dios por medio de Moisés a su pueblo, en los campos de Moab. Y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Números, capítulo 33, versículo 55. También los exegetas medievales se refieren mayoritariamente a tentaciones de concupiscencia del hombre, y siguiendo a Gregorio Magno y Casiano, que presentaban como aguijón la concupiscencia con sus asaltos y tentaciones, como por ejemplo señala en Romanos capítulo 7, versículo 23. También los reformadores, tanto Lutero como Calvino, consideran que se trata de las lamentaciones en general. Y los modernos sugieren que se trata de una optamía, apoyándose en la frase que dice a los Gálatas de que si hubiera podido ser, habían sacado sus ojos para dárselos. Gálatas capítulo 4 versículo 15. Pero sin duda esa es una hipérbole del lenguaje para expresar el efecto de ellos. Otros unen este texto en el de la despedida de la epístola a los Gálatas, en la que Pablo se refiere a las grandes letras escritas por su mano, Gálatas capítulo 6 versículo 11, cuando de lo que habla es de la extensión de una epístola escrita totalmente por su propia mano. Se ha pretendido también presentar otras muchas enfermedades que supuestamente gravitaron en el apóstol, además de los problemas oculares como malaria, lepra, reumatismo, afecciones del habla, como señala el capítulo 10, versículo 10 y capítulo 11, versículo 6. Pero note que todas estas teorías han sido defendidas por eruditos, conocedores de la vida de Pablo y del entorno del tiempo y condiciones de su ministerio, pero sin que suponga una definitiva explicación. Y voy concluyendo con esto. No se puede saber con seguridad a qué aguijón en la carne se está refiriendo el apóstol, ya que no lo menciona. Algunos han sugerido que era malaria o un problema en la vista, como dice Gálatas capítulo 4 versículos 13 al 15. Pero sea lo que fuere, era un problema físico, crónico y debilitante que le estaba obstaculizando su trabajo. Note que este aguijón era un impedimento en su ministerio y pidió que fuera removido, pero el Señor se negó a hacerlo. Pablo era una persona muy autosuficiente, por otro lado, así que este aguijón debió ser dificultoso para él. Y esto lo mantuvo a Pablo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con el Señor y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor por medio de lo que vieran que el Señor estaba haciendo en su vida. Amigo y amiga oyente, la autosuficiencia espiritual, hablando, puede ser un impedimento, y lo puede ser porque, primeramente, para buscar a Cristo el Salvador, y en segundo lugar, la autosuficiencia espiritual es un impedimento para humillarse delante del Dios Todopoderoso y hacerlo en arrepentimiento. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tú podrás decir, bueno, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Por ejemplo, seguramente tú has mentido, y esto no lo puedes negar, ya que la mentira piadosa no existe. La mentira es mentira. Y el robar también se puede hacer de distintas maneras, y tú lo sabes muy bien. Por tanto, es necesario que tú vengas a Cristo el Salvador, y que vengas en arrepentimiento, confesando que tú eres una persona pecadora y que necesitas su perdón, y también que Él te salve, de manera que si nunca antes lo has hecho
Si lo has dejado a un lado y has dicho otro día será, no sigas haciéndolo así. Ven ahora a Cristo y acéptalo en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite de todo corazón y di: Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he sido una persona autosuficiente, llena de orgullo, de vanagloria y tantos defectos que tengo en mi vida, que en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, en mi corazón, para que tú seas mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.